Shalom, shalom, amada familia de Oceana, amados que nos escuchan, que nos están viendo. Gracias al Rey por sus vidas. Pues vamos a comenzar este tiempo con una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Te damos las gracias, Rey, porque sabemos que tú eres con nosotros. Nunca nos has dejado, que tú has sido bueno, que seguirás siendo bueno. Te rogamos y suplicamos y ponemos en tus manos este tiempo. Te rogamos que por favor sea de bendición para todo aquel que nos escucha. Te rogamos que seas tú el que fluya, Ruach de Adonai Elohim, sobre nosotros y que seas tú el que nos convenza, el que nos ayude para poder rectificar, para poder mejorar, para poder cada día y en cada momento recordar qué es lo que debemos de hacer. Toda rabá por este tiempo, toda rabá por la vida de mi hija, de mis hijos, de mi familia, pero toda rabá en este tiempo porque sabemos que tú estás con nosotros, que sean tus palabras en nuestra boca y no nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Gracias, Abba, por permitirnos este tiempo. En el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Pues amén, amén. Pues con nosotros está nuestra amada Nicole. Nico, pues vamos a comenzar con el tema. En esta semana estuvimos viendo la semana en la cuenta de Homer de la Geburá. Vimos que la Geburá estaba combinada con Tiferet, con Mesach y hoy va a ser con Jod. Pero queremos hablar un poquito acerca de la Geburá. Coméntanos, Nick. Pues sí, primeramente quisiera que tuviéramos un versículo base y quisiera que rápidamente me acompañaran al libro de Proverbios. Proverbios 25-28. Y dice así, Proverbios 25, capítulo 25, versículo 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y pues recordemos que en esta semana de Geburá tratamos de trabajar en ese autocontrol personal primeramente, porque muchas veces pensamos que la palabra Geburá significa castigo o reglas estrictas. Eso es lo que muchas veces solemos pensar que significa algo feo, ¿no? Pero no, realmente yo comprendo por la palabra Geburá ese autocontrol personal que uno mismo tiene que tener en su mente. Y como dice este Proverbios, que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Así es. Pues bueno, en el tema de la Geburá, también, pues como padres, bueno, a mí como madre me gustaría preguntarle a Nicole qué le pasa a su corazón cuando no tenemos una Geburá rectificada. ¿Qué pasa cuando regañamos, cuando castigamos de una manera que es excesiva? ¿Cómo ves, Nico? ¿Qué sientes? Eh, pues muchas veces cuando nuestros papás eh, bueno, muchas veces yo siento que no podemos identificar cuando se pasa, ¿no? Siempre pensamos que no se vale, pero al fin y al cabo, cuando realmente sí están siendo muy fuertes, con mucha geburá,
pues uno se duele, ¿no? Se enoja y aún hasta llega a pecar. ¿En qué aspecto? Pues en el juicio, en la crítica hacia los padres. Muy bien. Bueno, con la respuesta de Nick, yo puedo decir que si se lastima su corazón, que tengamos mucho cuidado como padres, porque realmente la geburá es un trabajo personal. Esa, eh, el autojuzgarnos, ese es un trabajo que debemos de hacer y mirarnos solamente a nosotros. No podemos decir aún sean nuestros hijos, no debe de haber críticas, no debe de haber reclamos, sino que podamos tener ese equilibrio entre, entre la geburá y también la gesed, porque obviamente nosotros como padres pues buscamos y tratamos de hacer lo o creemos hacer lo mejor para ellos. Dice un versículo que si el rey, el creador de todo, sabe darnos buenas cosas, cuanto más, bueno, más bien nosotros queremos dar esas buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más él no nos las dará a nosotros. Entonces, en ese pensar, pues el Eterno como padres nos ha puesto ese amor sincero para con nuestros hijos, pero también a veces no sabemos cómo dirigirnos a ellos. Entonces, esa geburá es, como dice también el versículo, que podamos nosotros tener esa blanda respuesta para nuestros hijos, que también pongamos esos límites y que también trabajemos más en nosotros, porque esos rasgos que vemos en nuestros hijos negativos, seguramente es porque el rey nos está hablando para que nosotros mismos rectifiquemos esos rasgos. Entonces, el trabajo aquí de la geburá es ante todo personal. Esa geburá, esa disciplina, la tenemos que empezar a trabajar, creo que ya la están empezando a trabajar entre, entre cada uno y, y no poder exigir a otro lo que nosotros no hacemos. Entonces, en ese sentir, podemos decir que es algo que nos mantiene fuertes, nos mantiene firmes y como ya vimos, se combina con otra sefirot y entonces es cuando podemos nosotros seguir perseverando, seguir en el camino que el Eterno quiere que vayamos. Entonces no olvidemos que también nuestros hijos, por el camino donde nosotros andemos, ellos también van a querer andar. Entonces que ese camino sea el temor a Adonai, que podamos corregir, que podamos tener ese tiempo con el Eterno. Los sabios dicen que mínimo 1 hora para estar concentrados en una plegaria llamada Ibodedut, en la cual podemos evaluarnos, autojuzgarnos y aún rogarle al Eterno que nos muestre que esos rasgos, esas cosas que tenemos que corregir, que a lo mejor tampoco podemos ahorita mirar o no hemos podido hacerlo, pero que queremos mejorar, que queremos actuar de una manera que podamos llevar a nuestros hijos también a actuar de esa misma manera. ¿Qué opinas, Nick? Pues sí es un trabajo constante el autodisciplinarnos personalmente cada uno de nosotros. El día de ayer estábamos con una, ¿cómo se llama? Una sefirá que era Netzach Shebegebura. Y en lo personal, me puse yo a investigar, a indagar más sobre este día. Y entonces, mencionaban entre mis estudios que es esa perseverancia, como nuestro Mashiach Yeshua dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y entonces la Geburah debe de ser constante, continuamente, no podemos hacerlo un día y luego ya no, es ese trabajo. Y muchas veces también nos preguntamos qué es la Geburah, realmente qué es la Geburah. Yo encontré una frase muy bonita que dice un sabio
que dice que la verdadera disciplina es dominarse a uno mismo. Y siento que en esta semana de Geburah, en lo personal, para mí, como joven, como niña que no tengo hijos, para mí ese trabajo de Geburah es ese autocontrol en mis emociones, en mis pensamientos. Creo que es algo que todos debemos de trabajar y más nosotros que somos hijos, en ese autocontrol, ya que la verdadera disciplina, tal vez muchas veces pensamos que ser una persona disciplinada es pararnos todos los días a las 5 de la mañana. Y pues sí, es parte de, pero yo consideraría o yo entendí que realmente la verdadera disciplina es ese dominarse a uno mismo, que no cualquier persona puede tener ese dominio propio. Continúo. ¿Sí? ¿Qué más nos Así puedes es. aportar, Ama? Pues exactamente, no podemos también ser tan estrictos, ni en la hora de autoevaluarnos no podemos perseguirnos a nosotros mismos, sino realmente también ver esas cualidades, esas cosas buenas que también hacemos, esas cosas buenas que el Rey puso sobre nosotros. Tenemos que hallar en esa autoevaluación también paz, porque si no hallamos tranquilidad y estamos también juzgándonos de una manera muy rígida, pues lo único que va a hacer también es que nos lastimemos nuestro corazón y aún transmitamos ese dolor a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Entonces sí hay que tener con nosotros mismos esa fuerza, como dice Nick, ese autocontrol, pero también hay que ver esas cualidades. Sí, y ahorita que estamos hablando de esto, de la Geburah, se me vino a la mente que realmente es un equilibrio. Si tenemos mucha Geburah con nosotros mismos o con las demás personas, como mi mamá me hacía la pregunta al principio, pues muchas veces nos lastimamos y ya no nos podemos parar. Entonces por eso yo siento que cada día la Geburah va acompañada con otra Sefirot, no va solita, porque si fuera toda la semana de Geburah, pues sería muy complicado, ¿no? Sí, claro, así es. Pues bueno, también hay que recordar que pues para hacer esto, para tener Geburah, para tener disciplina, tenemos que tener humildad. Si tenemos un corazón orgulloso, pues igual vamos a destruir a las demás personas que nos rodean, principalmente nuestros hijos. Entonces sí debemos de buscar ese corazón humilde delante de la presencia del Eterno y buscar su dirección, su ayuda, todos los días estar, como les decía, los sabios nos dicen mínimo estar esa hora cercanos a Él. Pues así es, mi queridísima amada. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos? Yo en lo personal, a mí me cuesta esa disciplina. La verdad es que para mí es asombroso las personas que pueden decir, me voy a parar a esta hora y se paran. Pero pues realmente yo no puedo. No puedo. Entonces busqué como unos tips, unos consejos que me gustaría compartirles para, por si también son como yo, que les cuesta. Y punto número 1, piensa en cosas pequeñas. Comienza con esas pequeñas cosas. No, muchas veces el error que creo que cometemos es querer meternos ya, luego. Eh, y realmente no estamos acostumbrados y que lo que pasa, Nos 3 días. desanimamos. Ajá, ya Tres no días lo seguimos. hacemos, exactamente, no tenemos esa persistencia. Entonces uno de los consejos que aconsejan es empezar con pequeñas cosas. Hay un versículo que va basado en esto que me gustaría que por favor me acompañaran rápidamente a el libro de Lucas 16:10. ¿16 qué?
El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, lo será en lo mucho, tampoco lo será en lo mucho. En lo poco, tampoco lo será en mucho. Ya leí. Entonces, este versículo de Lucas, en donde nuestro Mashiach nos dice que debemos de aprender a ser fieles en lo poco y así más y más llegaremos a ser pues fieles en lo mucho. Entonces, el primer consejo que investigué es empieza con cosas pequeñas. Por ejemplo, un ejemplo. Si nos cuesta trabajo orar, es recomendable, si nos cuesta trabajo orar todos los días, es pues recomendable comenzar con ese pequeño tiempo, 5 minutos, 10 minutos, algo que no se nos haga pesado, pero hacerlo constantemente. El segundo tip que podemos llevar a cabo es recomendable que lo hagamos siempre a la misma hora, cada día, para que no, porque ciertamente el Eterno ha hecho nuestro cuerpo tan inteligente, tan wow, que nuestro cuerpo se adapta si nosotros lo hacemos a la misma hora. Si nosotros todos los días lo hacemos a esa hora, nuestro propio cuerpo va a saber, se acostumbra exactamente. El tercer punto es tener un propósito, tener un objetivo. Y para mí creo que es uno de los puntos más importantes que nos va a impulsar a alcanzar eso que queremos. Tener un objetivo. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Cuando nosotros tenemos ese objetivo, es lo que muchas veces nos da la fuerza de continuar, de seguir haciéndolo. Aunque nos cuesta, pero cuando tenemos ese objetivo bien claro, pues podemos irnos motivando, ir agarrando esas fuerzas. El cuarto punto, el cuarto tip, y creo que es uno de los más importantes, creo que es el primero y el más importante, es pedir ayuda a nuestra Adonai, a nuestro Elohim. Porque ciertamente, como dice su palabra, sin Él no somos nada, no podremos lograrlo. Así es que si queremos comenzar con esa disciplina en esta semana y continuar, es pedirle ayuda a nuestro Adonai. Así es. Y a cada uno de manera diferente y personal nos cuesta trabajo en algún área. De manera diferente porque todos somos diferentes, pero no se cansen. Como decía Nick, el que persevera hasta el final, ese es el que va a llegar. Entonces, cuando decidimos hacer algo, dice el Eterno en su palabra que Él nos ayuda. Entonces, no desfallezcamos, sino que sabemos que Él nos ayuda, que Él aún envía a sus ayudantes para que nos ayuden y podamos hacerlo, podamos lograrlo. Al principio puede costar, pero después es una gran bendición que disfrutamos. Sí, así es. El quinto y último paso es referente a lo que venía diciendo mi mamá. Sé paciente contigo mismo. Esto lo podemos encontrar en el libro de Proverbios 24:16. Voy a leerlo rápidamente. O lentamente también, ¿no? Pacientemente. Proverbios 24:16. Sí. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Si queremos llegar a ese nivel de justos, cada día levantarnos, lograrlo, intentarlo una vez más. Si no seremos, como aquí dice, como malvados, que en cambio, en la primera,
se hunden en su propia desgracia. Y como les comentaba hace un ratito, ayer estudié más el tema, la sefirá de perseverancia, porque siento que eso es algo que me cuesta realmente. Y pues toda esta semana estamos trabajando en la Geburá, que como ya les comenté, para mí la Geburá ha sido pues ese autocontrol personal en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en todo lo que somos. Y entonces también decidí investigar, indagar sobre algunos tips para el autocontrol, para ayudarnos a tener ese autocontrol, para poder trabajar esta semana en ese autocontrol. El primer punto, el primer tip, y la verdad es que es el más importante, creo, sobre estos tips de autocontrol, y es ora cada día pidiendo dominio propio. Alzar nuestra voz cada mañana en esa perseverancia y pedir al Rey que nos dé ese dominio propio, que el Ruach pueda habitar dentro de nosotros, porque no solo el autocontrol es una habilidad mental como lo conocen en el mundo, el tener autocontrol es algo acá nada más, pero no, también es realmente un fruto del Ruach. Entonces nosotros cada mañana debemos de prepararnos para Shavuot, para que el Ruach descienda sobre nosotros y podamos tener ese autocontrol en nuestra vida, en nuestros pensamientos. El segundo tip es que es pausar antes de reaccionar. Debemos aprender a pausar, a detenernos, a pensar antes de hablar. Me da gracia porque recuerdo que en el kinder, cuando yo iba a la escuela, mis maestros siempre ponían carteles. Piensa antes de actuar. Y pues hasta el día de hoy, eso es lo que vengo intentando, el tener esa pausa. Eso es súper importante, pensar antes de actuar, porque ¿qué pasa? Muchas veces no pausamos, no tenemos esa pausa y hablamos y nos enojamos y lastimamos a otros. O muchas veces nos suele pasar que viene quien sea y nos empieza a contar y entonces nos enojamos y lo regañamos y de todo, pero nunca acabó de contar y nunca supimos qué pasó y tal vez pasó algo bueno y nosotros ya lo regañamos, ya lo lastimamos y esa persona pues ya se va triste. ¿Tienes algo que comentar? No, adelante, sigue con los puntos. Perfecto, entonces continuamos con el punto número 3. Identifica en qué área te cuesta más el autocontrol. ¿Cuándo es que te cuesta este autocontrol? Puede llegar a ser cuando no duermes, cuando tienes hambre, cuando ya alguien te viene moleste y moleste y moleste y ¡paz! Explotas. Entonces debemos de identificar realmente, como decía mi mamá, hay que ser humildes, sinceros con nosotros. Porque ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos esa sinceridad en nuestro corazón y pensamos que ya somos perfectos o que no, claro que no, en eso no fallo. Y entonces no podemos ver esos errores y no podemos corregirlos. O alguien nos dice y no, yo perfecto. Y realmente no, es ser sinceros con cada uno, con nosotros primeramente, entender que sí tenemos nuestras fallas, nuestros defectos y caminar en ello, corregir en ello. Por eso identifiquemos, hagamos ese análisis en la noche, en la mañana, cuando usted tenga tiempo. Haga ese análisis dentro de sí. Sea sincero. Así es. Bueno, en este punto
como decías tú, eh, bueno, nuestro Yeshua también dice en su palabra que no podemos mirar o no podemos decir del otro de la paja que tiene en su ojo si nosotros no nos hemos quitado pues la viga, ¿no? El palote que tenemos ahí. Entonces, primero tenemos que reflexionar hacia nosotros mismos. Y en esta posición como padres tenemos que tener cuidado porque realmente el rey nos dio autoridad, sí, pero a veces esa autoridad la usamos de una manera negativa, porque realmente hay orgullo, porque realmente pues hay muchas cosas que venimos o que te hemos traído, malas enseñanzas aún de nuestros antepasados, pero podemos romper con ello y podemos actuar de una manera humilde, como el rey quiere que lo hagamos, porque dice su palabra también que hagamos como él hace, y si él es lento, dice su palabra, lento para la ira y grande misericordia, pero también dice que al que él ama, lo corrige. Entonces tenemos que hallar ese equilibrio y buscar realmente en su palabra. También aún no nos apartemos de nuestros líderes espirituales. Aquí a nuestra amada familia Acevedo, los amamos y no apartarnos de ellos porque ellos son los que nos enseñan, son los que nos ayudan para poder comprender también cómo debemos de hacerlo. Pues eso es. ¿Qué opinas? Sí, opino lo mismo. Bueno, pues pasemos al cuarto punto, al cuarto tip, que es haz pequeños entrenamientos. Como decíamos en los tips de disciplina, haz pequeños entrenamientos poco a poco, no es de la noche a la mañana. Muchas veces pero pensamos sí hay que eso. ser constante. Sí. Aunque sea un punto pequeño, pero diario. Exactamente. ¿Qué? Ajá. Entonces hacer esos pequeños entrenamientos constantemente, claro que sí. Si algo empezamos, continuemos. Hasta terminar. Hasta terminarlo. Por ejemplo, algunos ejemplos de esos pequeños entrenamientos. Bueno, estos entrenamientos que yo puse son más como juveniles, como algo que nos suele atacar más. Y yo le puse que no mirar el celular en un tiempo determinado. Siento que eso nos suele costar, pero es algo que sí podemos. Amén. Entonces es como esos pequeños entrenamientos. Calentamos, porque, por ejemplo, ¿qué pasa, mamá? No sé si lo has vivido, que empiezas así a hacer ejercicio de ese pesado, pero no calentaste. Ah, sí, pues te da algún dolor de esos feos, ¿no? Que ya dices, ay, no, ya no quiero seguir haciendo el ejercicio, porque como no calentaste. Sí, me ha pasado algunas veces que quieres ya entrarle, pero no calentaste y de repente ya te dolió y ya sabes que ya no voy a hacer nada. Entonces por eso es recomendable que empecemos de poquito en poquito. Tengamos esa paciencia. Todavía tenemos varios días para prepararnos en lo espiritual, en lo físico para Shavuot. No solo hablamos de cosas físicas, sino espirituales, poco a poquito. Un capítulo de la escritura diario, 10 minutos de oración, de esa reflexión personal, de hablar con nuestro rey, y lo vamos a lograr. Les aseguro que de aquí a Shavuot van a ser unos oradores o unos lectores que ya de poquito en poquito se vieron que ya leyeron 3, 4 libros de la escritura. Ya la avanzaron. Sí, ¿cómo va ese dicho, ma? Que de gota en gota, el agua se agota. Pero hay otro que decía que de pesito en pesito se llena el tarrito. Ah, eso sí. Sí, entonces, de poquito en poquito vamos llenando nuestra alcancía espiritual y podremos estar listos. Entonces, hacer esos pequeños entrenamientos día con día
controlarnos antes de hablar, cuando no estemos tan enojados o cuando estemos normal, cuando alguien nos pregunta algo, nos diga algo, pensar, ¿qué vamos a responder? ¿Va a ser de edificación o no? Y el último tip, y creo que es súper importante este punto, es llénate de lo bueno. Te voy a invitar que en este tiempo de Shavuot te llenas de lo bueno. Porque ¿qué pasa? A veces fallamos en el autocontrol porque estamos vacíos por dentro. El Ruach Adonai no habita dentro de nosotros. Por eso explotamos, por eso no nos controlamos. Estoy diciendo explotar muchas veces, pero también suele pasar que o lloramos, caemos en lágrimas. Entonces es tener un equilibrio, porque ninguno de los dos está correcto. Que tantito nos digan algo o que tantito no digan algo y entonces es tener porque estamos vacíos, ¿no? Entonces hay que orar, hay que leer nuestra palabra, hay que aún rodearnos, como decía mi mamá, de esas personas que nos inspiren a mejorar. Exactamente. Siempre es importante estar rodeados de personas que nos motiven a caminar, a andar. Pero creo que ese va a ser otro tema de la amistad que muy pronto, muy pronto. Así Y es. entonces, ¿tienes algo que opinar, Ama? Pues no, muy buen comentario. Esforcémonos, busquemos, analicemos en esas áreas que estamos siendo indisciplinados y que podamos hacer nuestra lista y, como dices tú, comenzar con un punto, comenzar con una acción y ser constantes, perseverantes. Sí. Aún, pues continuar, como dices también, en esta cuenta de Homer. Tenemos mucho que hacer para poder llegar, para poder buscar aún más ese momento con el Eterno. Que el Eterno descienda, que nos dé de su Ruach, de su palabra y podamos continuar, ¿no? Sí. Y bueno, mis queridos hermanos, les quisiera dar una pregunta para que esta noche o mañana temprano, cuando ustedes tengan tiempo, reflexionen dentro de sí mismos. Y la pregunta es así. Hay cosas en mi vida que son buenas, pero me cuesta hacerlas con constancia. Esas cosas que son buenas, como hablando en lo físico, el hacer ejercicio, el tener una buena alimentación, pequeños detalles que parecieran, pero realmente suelen afectar. O hablando en lo espiritual, el leer nuestra escritura, el orar. Porque ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces pensamos que ¿qué importa si un día se me olvida orar? Un día no leo mi escritura. Un solo día. Pues muchas veces ese día se convierte en mañana. Y así nos la seguimos si nos apartamos del Eterno. Y una semana, 2 semanas, 3 semanas, un año, que es muy terrible, la verdad. Sí. La verdad sí es muy triste cuando estamos apartados del Eterno por un año. Y ahorita me viene a la mente cuando estábamos en una plática de jóvenes en Oceana y apenas iba a ser Pesaj. Aunque ya haya pasado Pesaj, sí les recomiendo que escuchen, que no se vayan. Cuando estábamos hablando de la matzá, ¿por qué? Nos decía nuestra pastora Atli Acevedo, ¿por qué la matzá se tiene que meter rápidamente al horno? Rápidamente, la cocina rápido y pues. ¿Por qué? ¿Tienes alguna
No, coméntame por qué. Bueno, hablando en lo físico, se tiene que meter rápidamente porque se fermenta, porque en este ambiente está lleno de levadura. Lamentablemente, en el ambiente que vivimos hay mucha levadura. Pero bueno, hablando en lo espiritual, ella nos comentaba que rápidamente se mete a ese fuego. ¿Cómo podemos ver ese fuego en nuestras vidas? Pues es el Ruach HaKodesh, el Ruach de Adonai Elohim. Ella nos decía, debemos de apegarnos, caminar junto al Ruach, andar en el Ruach, porque si nos separamos, llega un punto en el que estamos en este ambiente y nos logramos. Nos inflamos, somos orgullosos, caemos en lo mismo, porque ya estamos separados del Ruach. Entonces sí importa un día que se te haya olvidado orar, sí importa un día que se te haya olvidado leer tu palabra o una semana, claro, con mucha más importancia, razón, que se te haya olvidado una semana leer tu palabra. Y la verdad es que es muy feo. Realmente ahorita yo personalmente estoy llevando ¿cómo se llama? Un plan de lectura. Y entonces puede estar el día súper intenso, súper todo, pero cuando tomo mi tiempo para leer mi escritura, que es a estas horas más o menos, hay una paz dentro de mí. Hay esa tranquilidad que tal vez en el día no tuve, o esas actividades. Puedo llegar, sentarme, abrir mi escritura y ver el día que me toca. Pero ¿qué pasa? No lo hago ese día. ¿Qué crees que pasa dentro de mí? Pues lo contrario, ya no hay paz. Exactamente, ya no hay paz dentro de mí. Y pues muchas veces parece que no pasa nada, porque hay una gran distracción. Déjenme les muestro Su distracción. mi pequeña distracción, amados. Esa pequeña distracción que calma supuestamente. ¿Por qué les digo esto? En lo personal, he comprobado algo. Cuando estoy enojada y me llego a mi cuarto y agarro mi palabra, aquí está mi hermosa palabra, me siento más tranquila, pero no por un tiempo. Leo y hasta que me enoja otra vez. Pero, ¿qué pasa? Si yo en vez de entrar a mi cuarto y agarrar mi escritura, tomo mi pequeña distracción. Obviamente, en ese momento se me olvida todo. Me embobo o me enfoco en lo que hay aquí. Y la verdad, se te olvida en ese rato. Lo dejas pasar, pero se va acumulando. Acumulando. Hay algo muy importante que quisiera comentar hablando acerca de este enojo que se va acumulando. También una enseñanza más de HN Joven. No es promoción, hermanos. Muy bonitas enseñanzas. Ya hasta se me olvidó. Decía que perdonar muchas veces pensamos que es olvidar. Muchas veces pensamos, ya. Y lo tratamos de olvidar y de no recordar, pero realmente nuestro corazón nos sigue doliendo. Y eso se va acumulando y acumulando y acumulando hasta que llega un día en el que explotamos. Si somos personas sensibles, pues lo sacamos, ¿no? Pero si no,
pues por eso llegan muchas enfermedades como el cáncer, la diabetes, porque no logramos perdonar y pues eso se pasó a nuestro cuerpo. Fue el resultado de no poder perdonar, de no poder soltar, por tener esa mala definición que pensar que perdonar es lo mismo que olvidar. No, perdonar no es lo mismo que olvidar. Porque olvidar pues ya pasó, pero realmente nos sigue doliendo. No ha Pero sanado la herida. exactamente. Pero cuando realmente perdonamos, hasta hay una tranquilidad en nuestro interior, hay una carga menos dentro de nosotros. Entonces lo mismo pasa cuando en vez de agarrar nuestra escritura para calmarnos, para estar en paz, para tener realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo puede venir de las mismísimas palabras del Eterno. Pónganse a pensar, hermanos, estas son palabras del Eterno, que Él mismo escribió para su pueblo. No es cualquier cosa tener una Biblia en nuestras casas. No es cualquier cosa. He estado haciendo unos videos de virtudes de mujeres israelitas. Ahorita está en los últimos capítulos. Habla más sobre cuando hubo la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Entonces toca esos puntos. Y hay una historia que se las voy a contar que realmente me impactó a mí, que movió algo dentro de mi cabecita. Era la segunda, me parece que era la Segunda Guerra Mundial. Si no, luego subiré ese video y ya, sabrán. Y agarraron a una muchachita de 17 años más o menos, una jovencita realmente, que era de una familia israelita y la llevaron a campos forzados. Previamente, antes de que pasara esto, su padre la había escrito en un pequeño libro, hizo un pequeño libro para ella de Sidur. El Sidur son oraciones escritas, pero realmente muchas de esas oraciones, cuando las decimos en nuestro corazón, pues son de nuestro corazón para el Eterno. Entonces, ella realmente amaba mucho al Eterno, mucho, mucho. Y entonces su Sidur se lo trajo, lo escondió. Realmente fue impactante cómo ella logró burlarse a las guardias para que se quedara con su Sidur. Entonces, esta jovencita, no recuerdo su nombre, tenía su Sidur y estaban ya en el campo forzado. La pusieron con otras israelitas, con otras judías, y allí estaban, ¿no? Convivían, hacían su trabajo, y un día la jovencita recordó que su papá no solo le había escrito esas oraciones, recordó que atrás del libro le había escrito las fechas de las Moadim, de las Moed. Entonces ella rápidamente sacó su Sidur y se dio cuenta que ya había pasado Purim. Pero pronto estaba la fiesta de Pesaj. Muy pronto, muy pronto. Entonces ella se puso súper feliz. Y entonces en su mente empezó a planificar. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ella anhelaba con todo su corazón hacer unas matzot. El encender esas velas, el tener todos los elementos, el ceder, el tomar su vinito. Ella anhelaba iniciar Pesaj. Pero ahí en esos lugares no les daban harina, no les permitían nada de eso.
Entonces ella se puso a pensar, a orar, y le contó su idea a las demás muchachitas que estaban con ella. Algunas accedieron, algunas otras dijeron, no, gracias, pésima idea, pero las que accedieron juntas se juntaron, por así decirlo, y empezaron a pensar, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, al lado de ese campo de donde estaba esta muchachita, al lado estaba un campo de los hombres, puros, estaban divididos, hombres y mujeres. Entonces, ella se puso a pensar, ay, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? De repente, cuando ella estaba así chambeando, encontró en el piso una carta que le habían aventado del otro campo. Ella muy, ¿cómo se dice? Sorprendida, indignada, no, cuando tienen preguntas. Bueno, muy preguntona en su mente, agarró la esta y se fue a esconder y lo leyó. En ella estaba escrito lo siguiente: sabemos lo que planean hacer. Nosotros le podemos ayudar. Solo díganos lo que necesitan y nosotros les ayudaremos. Ella se puso a pensar. ¿Sí? ¿Les diré que sí? ¿O no? ¿Será una trampa? Ella, con muchas preguntas en su mente, junto con las jovencitas que accedieron a hacer eso, y pues dijeron que sí, que hay que arriesgarle a la vida a veces. Como una frase mundana pagana mexicana que dice... ¿Cuál? La de vivir. La que dice, la que no está listo para morir, que no viva. Así pensaron ellas si hubieran sido mexicanas, es lo que hubieran dicho, yo creo. Entonces, pues dijeron, bueno, pues vamos a escribirle que un poquito de harina nos traigan. Se me olvidó comentarles que el campo de al lado no eran judíos. No eran judíos, eran alemanes y tenían más preferencias. Entonces por eso le mandaron esa carta. Y entonces en la carta también decía, soy un judío, nada más que estoy encubierto. Me metí aquí con los alemanes, hay mejor trato, pídanme lo que quieran y yo les apoyo. Entonces decidieron arriesgarle y mandaron la carta de regreso, obviamente sin que nadie los viera, porque si los veían, entonces ya les llegó la carta y ya preocupadas, llegó un día antes de Pesaj. Ya habían pasado varios días que habían mandado la carta, era justo un día antes de Pesaj. Ellas estaban así muy preocupadas. Pensaban, no, creo que la regamos, hicimos algo mal, ay, espero nada nos pase, pero confiaron, tuvieron emuná y se pusieron a orar. Entonces, les llegó, un día antes les llegó su harina. Entonces ellas muy felices. Al día siguiente, cuando iba a ser Pesaj, se escondieron, fueron y rápidamente las que habían accedido se pusieron a chambear y a chambear, hicieron sus matzot. Lograron hacer esas matzot. Y ella súper gozosa, súper feliz, estaban comiendo, celebraron, rieron y hasta pareciera que fueron invisibles ante las soldadas, porque no los vieron, aunque ellas hicieron su escándalo y bien felices, no las vieron y celebraron su Pesaj. Y aún no acaba la historia, pero ¿a qué voy con esto? Muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No valoramos
esas matzot, no valoramos la escritura, no valoramos aún esos tiempos de tefilá que podemos tener, como está escrito en su palabra, buscad mientras pueda ser hallado. Y entonces, ahorita quisiera comentar de ese versículo, pero antes terminamos nuestra historia, ¿no? Porque estamos hablando de esa geburá, esa perseverancia, y vamos a terminar nuestra querida historia. Entonces, pasa el tiempo y es una historia impactante, la verdad, porque las señoritas que accedieron junto a la que inició todo esto lograron sobrevivir a eso terrible de la Segunda Guerra Mundial. Lo lograron, ellas se fueron a Estados Unidos, hicieron su vida y lo lograron. Y créanme, no es cualquier cosa que alguien lo haya logrado. Y menos en esos tiempos, cuando había tanto odio por el judío, no, pero por amar, por tener ese celo por la casa de Adonai, por cumplir los mandamientos del Eterno, Adonai las guardó. Así como cuando Pinjas tuvo ese celo por la casa de Adonai, por el templo de Adonai, fue y no le importó nada y atravesó a ese sacerdote. Con la princesa, no recuerdo ahorita su nombre, pero fue y los atravesó. No le importó que si era el sacerdote, que si era la princesa, él tuvo un celo por su casa. Y fue ese celo que debemos de tener, esa fuerza para alcanzar la victoria en la disciplina. No vamos a lograr alcanzar la disciplina si no tenemos ese celo en nuestra vida por la casa del Eterno, por cumplir su palabra, por leerla, por estudiarla, por orar. No vamos a lograr esa victoria. Y bueno, pues ya casi acabamos, nada más comento una pequeña cosita más. Adelante. Estábamos hablando acerca de este salmo que les comentaba. Buscadlo mientras pueda ser hallado. Hay otro versículo, otro salmo, que dice que Él nunca se apartará de nosotros. Entonces, ¿cómo está eso? Pero si leemos más adelante, más de ese versículo, dice de los contritos de corazón, de los humildes de corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un próximo tiempo no vamos a poder arrepentirnos. Nuestro corazón va a estar endurecido. Mejor supliquemos a nuestro Rey y apeguémonos a Él. Porque si no lo hacemos nosotros por las buenas, el Eterno nos va a agarrar y nos va a humillar, pero de veras. Así como hizo con Saulo. Así es. Que él se creía acá bien pro, que era él perseguía a los discípulos de Yeshua Mashiach y ¡cuac! Pero el Eterno le dio ahora sí que una humillada, lo tiró al piso y pues creo que no queremos nosotros eso. O si es necesario, pues sí. Si decimos no, somos muy duros, ayúdanos, Rey. Pero hay que aguantar, hay que perseverar. Hay que tener ese autocontrol en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Para mí yo me llevo eso. Hay que tener ese autocontrol. Y para tener ese autocontrol, para tener esa victoria, hay que tener celo por la casa de nuestra Adonai. Por cumplir bien los mandamientos. Por hacerlo mejor. No quedarnos en nuestra zona de confort. De decir, pues yo ya honré a mis padres. Es un ejemplo, ¿no? Pero decidámonos a hacerlo mejor. A subir otro escaloncito. Y pues así lograremos tener esa victoria en la disciplina, en nuestros pensamientos. Bueno, por
yo creo que ya no voy a comentar nada más, pero tú, mamá. Pues bueno, me dejaste sin palabras, ya te echaste la hora, gracias al rey. Pues bueno, sí, me encantó cómo lo expusiste, como también en el concepto de Geburah nos llevamos que también es ese celo, que también es ese compromiso, que es esa fuerza y que ahí vamos a encontrar también la victoria. Pues toda Rabá, amados, Nick, ¿te gustaría despedirnos por favor con una oración? Pues claro que sí, vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Rey, te adoramos, te exaltamos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad de entender más a fondo lo que significa tener esa victoria en la Geburah, esa disciplina en nuestras vidas. Toda Rabá, porque sabemos que es tu sabiduría, es lo que proviene de ti que nos hace entender eso. Sin ti, Rey, ciertamente nunca podríamos comprenderlo. Te agradecemos, Abba, y aún te ponemos en tus manos nuestra vida. Que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, Yeshua Mashiach. Ayúdanos, por favor. Tómanos tú de tu mano, porque si nos tomamos nosotros, caeremos. Te agradecemos, Yeshua, en tu poderoso nombre, Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Amén, amén. Pues shalom, amados, esperamos que sea de gran bendición. Les mandamos muchos saludos y bendiciones y pues nos vemos en la próxima clase. Shalom, shalom. Shalom, shalom.